Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con los profesores y alumnos de Dirección Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado de Concepción y Canal 9 Bio Bio Televisión, conversando de los temas que a usted le importan. Esta vez tenemos un tema interesante, fascinante, que requiere, por supuesto, mucha reflexión de todos los actores sociales de Chile. Vamos a hablar de la historia del pueblo mapuche. Y para ello tenemos a un estudiante de Pedagogía de Historia, Rodrigo Huenchumán, mapuche, y vocero general del Consejo Político Mapuche de Bio Bio. Quisiera saludarlo y preguntarle un poco por usted, por su persona, por el interés de estudiar la historia del pueblo mapuche. Correcto. Buenas noches, monseñor. Este interés o historia, como usted bien dice, nace desde hace unos 5 años atrás. En los primeros años de la pedagogía en historia, un profesor, dentro de los contextos de lo que fue en un certamen, nos mandó a leer a Bengoa, y un libro muy particular que se llama La emergencia indígena en Latinoamérica. Lo leí, lo estudié, recuerdo que fui la mejor nota en ese examen, pero de ahí, eso fue un hito en mi vida, un hito literario, llamémosle. De ahí dije, no, es suficiente. Ese libro en el fondo evidenciaba toda la violencia y la emergencia indígena que se vive y se vivía en ese entonces en Latinoamérica. ¿Ese libro fue escrito en qué año? Se escribió en la década de los 90, por José Bengoa, que es llamado uno de los padres del, entre comillas, indigenismo aquí en Chile. Y a partir de ese momento hablé con mi abuelo Mar, que en paz descanse, le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir siendo indiferente a nuestro origen, a nuestra sangre, a nuestro apellido. Y de ahí empecé en un camino que ya llevo 5 años prácticamente, leyendo diferentes temáticas, participando en diferentes actividades culturales, lingüísticas, y empecé a hacerme cargo del ser mapuche. Que cuando yo me presento como Rodrigo Huenchumán, la gente tiene esa duda, ¿no?, de decirme, bueno, tú eres mapuche o tú eres ascendencia mapuche. Y también hay peñis y lamien que muchas veces te dicen, no, yo soy mapuche, se identifican como mapuche. Y ser mapuche hoy en día tiene una connotación y una carga fuerte. Hay un prejuicio, hay una responsabilidad social y una responsabilidad colectiva de mostrar el otro lado y de derribar muchos mitos. Entonces en ese contexto también tenemos Peñi y Lamien que dicen, no, yo soy ascendencia mapuche, como que se enmarcan de la primera línea. Y también ellos tienen hay que preguntarse el por qué lo hacen. Eso. Y ahí es donde ¿Cuáles son tus lecturas como filósofo, como historiador? Hay una carga familiar, hay una invisibilización, y esto nace desde la historia, desde el por qué mucha gente se cambió el apellido. ¿Por qué al día de hoy hay gente que dice, no, yo creo que tuvo una bisabuela, pero así algo como que lo dicen muy de lejos, sin ellos comprometerse, que creo que fue mapuche, según me dijo algún abuelo? Entonces ellos se desmarcan, porque hoy en día ser mapuche es difícil. Es difícil ser mapuche en ciudad, es difícil ser mapuche como profesional, porque hay un racismo quizás pasivo también. Realmente lo que nos estás contando es muy impresionante, interesante. En la vida cotidiana, ¿dónde percibes tú eso? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta, por lo que veo, tú tuviste un cambio. Un cambio. ¿Cuál es el corazón de ese cambio? ¿Tú sientes que ahora eres más tú, tienes una mayor identidad? Correcto. Sí, ese cambio partió desde la injusticia. A ver. Leí el libro y me conmovió, me afectó y me emplazó. Me indigné. Fue una indignación hacia mi persona,
por 25 años dije, oye, ¿qué has hecho tú por tu pueblo? ¿Qué has hecho tú por tu hermano? Y de ahí partí en este cambio. Y al principio uno se pregunta, bueno, ¿cómo uno es mapuche? ¿Cómo uno vive el ser mapuche? Y uno comprende que tiene que saber su idioma, su cultura, su idiosincrasia, su historia es la clave, nuestro pasado, que ha tenido dulce y agraz. Ha tenido momentos muy, muy duros, como fue la invasión. Ha tenido momentos de gloria, como en los siglos XV, XVI y XVII. Y el ser mapuche hoy en día te insta a ser una persona consciente de un desafío, por ejemplo, como el ecosistema, en donde la sociedad en sí está volviendo a las raíces, está viendo en sus primeras naciones la solución a las cosas que siempre se olvidaron. El pueblo mapuche es activista o ecologista por idiosincrasia, por naturaleza. Defendemos los ríos, por ejemplo, un recurso que hoy en día está amenazado. Defendemos la tierra y es parte del ser mapuche, el comprender eso, amarlo, respetarlo. Una pregunta, Rodrigo, que quisiera hacerte. Bueno, tú eres estudiante universitario, vives en la ciudad, por lo tanto tienes una vida, por así decirlo, inmersa en lo occidental, ¿ya? Sí. Inmersa en lo occidental, tienes que dar pruebas, etcétera, y por otro lado asumes esta responsabilidad como mapuche. ¿Cuáles son, a tu juicio, las grandes diferencias culturales que hay entre la cosmovisión mapuche y la cosmovisión occidental en todos los ámbitos que se te ocurran, para que las personas puedan ir comprendiendo un poco la razón de ser de todo este movimiento que hay respecto de reconocer sus derechos, el reconocimiento constitucional, etcétera? Como usted bien dice, el mapuche en la ciudad cuesta ser patria, por así decirlo. No hay instancias tan colectivas. Bueno, están las manifestaciones donde uno puede salir a marchar pacíficamente. Están los hogares universitarios donde uno puede encontrarse con diferentes amigos. Están las asociaciones, por ejemplo, que dictan clases de Mapuzungún en Concepción. Existen, hay varias que están dando cátedras cada cierto tiempo y es muy masiva la recepción. Y hay un interés de la sociedad chilena en participar en esas instancias, por ejemplo. Charlas en la academia, en la universidad. Yo tuve el honor de ser presidente de mi carrera de pedagogía en historia. ¿Dónde estudias tú? En la Universidad San Sebastián. Y ahí tuve la alegría de traer un amigo y un peñi como es Pedro Cayuqueo. La verdad, hoy en día... Sobre el pueblo mapuche, el último libro que escribió. Y está, estoy leyendo. Exactamente. Y está a puertas de lanzar el volumen 2. Entonces, en ese contexto yo me preguntaba, bueno, ¿tendrá interés o no la comunidad universitaria? Me llevé una grata sorpresa. ¿Qué pasó? Más de 80 personas en un auditorio, en una charla en una universidad. Hoy en día fue algo gratificante. Vino gente de diferentes universidades, me escribieron gente que pidió permisos laborales para estar ahí, porque el tema es de interés. Quizás no es algo masivo, pero a la luz de los hechos que hoy día estamos viviendo, antes de venir a este programa participé, marché en las manifestaciones sociales en la plaza y en todo momento vi muchas banderas mapuche. Entonces eso es una reflexión de que Chile despertó y cambió. Ahora, volvamos a la cosmovisión. ¿Cuáles son los aspectos, en tu opinión, que se distancian absolutamente de Occidente respecto de la cosmovisión mapuche, por ejemplo, en el tema del trabajo, en el tema de la tierra, en el tema de la familia, en el tema de los ancianos? ¿Qué nos puedes contar? Empecemos por la tierra. La tierra, amamos la tierra, somos gente de la tierra. La tierra para nosotros es fundamental. Sin ello no existe el mapuche en sí. Es gente de la tierra, mapuche. La tierra para nosotros es nuestra base, ahí hacemos nuestra cotidianidad, en nuestro loft, en nuestros territorios.
Los ancianos en sí, los quinches o las papay, son nuestras figuras y nuestros guías en todo momento. Algo que la cultura occidental y la sociedad chilena está al debe, por ejemplo, con nuestros adultos mayores. Es un tema país. Ya. Y el pueblo mapuche está muy consciente de ello. Mira, voy a sincerarme contigo. Nosotros le dedicamos mucho tiempo a procurar recursos para muchos ancianos abandonados. Eso en el pueblo mapuche es impensable. No se puede aceptar. Ya, o sea, un anciano es la figura, es el referente. el referente. Ya. Y desde ahí nace nuestra fuerza, nuestro kimun, nuestro conocimiento, desde la sabiduría de los más ancianos, desde los quimches. Perfecto. O sea, hay un vínculo entre tierra y los ancianos, digamos. Sí. Okay. El ecosistema es otra arista. El pueblo mapuche en sí, como dije al inicio de esta entrevista, es el activista número uno. Hoy en día, el premio Nobel de la ecología, el lonco Alberto Curamil, está privado de libertad por un proceso de dudoso origen, con pruebas que aún no se acreditan ante la opinión pública. Eso es cuestionable totalmente. Pero vimos hace poco a esta niña, Greta, y se respeta mucho su opinión. La opinión occidental la tomó en cuenta, siendo que el mapuche en el territorio es igual o más activista, por ejemplo. Y lo está diciendo hace mucho tiempo. Desde los orígenes, exactamente. Entonces ahí donde el modelo occidental debe empezar a comprender su modernidad, comprender su historia y abrazar y potenciar también su propia cosmovisión con la visión de los pueblos originarios. El mundo occidental en el fondo gira en torno al consumo. Sí. O sea, gira en torno al consumo, gira en torno a la ley de la oferta y la demanda, gira en torno a la competencia. Sí. El mundo mapuche gira en torno a qué en ese ámbito, en el ámbito del trabajo, de la producción, de las necesidades básicas. Algo que siempre se ha cuestionado y se dice que el mapuche es flojo. Por ejemplo, es un relato histórico que se evidencia a lo largo del siglo XVIII, XIX y XX con el fin de denostar a una persona. Sí. Pero el mapuche no necesariamente debe trabajar la tierra al mismo modo o de la misma manera o de la misma intensidad que un occidental. Nosotros respetamos los ciclos de la naturaleza. Nosotros sabemos cuándo se debe sembrar, cuándo no. Los árboles, si dicen una hoja, la hoja, a muchos sabios, con ver una hoja, pueden comprender el ecosistema o lo que viene. La quila, por ejemplo, que ahora apareció en esta época, para nosotros es un mal presagio. Porque la quila tiene una flor que es el alimento número uno para el roedor y anuncia sequía. Ah, mira. Y eso también lo puede decir un occidental o una persona que estudió un magíster en esto. Ya. Entonces, hay mucho conocimiento en Occidente, sí, pero muy poca sabiduría. Ya, sí. Esa es la gran distinción. Entonces, una machi, un lonco, puede dar mucha cátedra y mucho conocimiento a toda una sociedad chilena que necesita eso. ¿Cómo se va gestando un lonco, una machi, un mensajero? ¿Cómo se va gestando? El lonco es una figura que, por lo general, es un cargo o es un título que se va dando y se valida por la comunidad. Es decir, una persona perfectamente puede ser hijo de un lonco, pero no necesariamente él va a ser el siguiente lonco. Se ha dado a lo largo de la historia que muchos loncos adoptan a hijos de hermanos o de primos y ven en él las actitudes de un lonco. ¿Y cuáles son esas actitudes? Las actitudes de un líder, una persona de consenso, de diálogo, con un temple que llame a la calma ante las situaciones, que inspire confianza, que inspire liderazgo. Eso es un lonco, un líder innato. Y ese liderazgo no nace del solo hecho de yo soy lonco. Es reconocido por la comunidad. Exactamente, la comunidad es la que lo valida. La machi, por otro lado, es nuestra figura y nuestro eje espiritual. La machi es quien toca el cultrún,
El kuntun es el instrumento que está dividido en los puntos cardinales. Y al sonido del kuntun se hacen los yeyipun, se hacen los guillatún, se hacen nuestras rogativas, donde está el rewe, que es una figura, un tronco, como un tótem, y alrededor del canelo, que es nuestro árbol sagrado. Ya. Ahí, por ejemplo, se hace nuestro Huiñol Tripantu, que es el 24 de junio, donde la machi es quien lidera en todo momento este proceso. Yo lo viví el 24 pasado aquí en San Pedro de la Paz. Fue una noche muy especial donde uno renueva las energías y uno o cualquier persona siente esa energía intensa, esa conmovisión. Uno ofrece alimentos, por ejemplo, la machi pide por el pueblo mapuche y ella entra en un estado de trance, Ya. donde ella, a través de los espíritus, hablan a través de ella y ella informa de lo que va a pasar o da recomendaciones. ¿Quiénes, Rodrigo, participan en esa ceremonia, por ejemplo, en San Pedro, donde tú lo viste? ¿Quiénes van? ¿Son personas que adhieren a la causa? ¿Son personas de origen mapuche? ¿Son personas que están como tú en un cuestionamiento muy profundo respecto de su identidad y dieron el salto? Todos convergen ahí. Ya, mapuches, ya. Quienes sean amigos. Yo invité a un amigo que nos conocemos desde el colegio y él se ha ido de a poco inmiscuyendo en el tema, se ha ido entrando, me ha acompañado a diferentes charlas, actividades, y él me pidió con mucho respeto participar. Yo le dije, obvio, bienvenido. Y participó, estuvo en la rogativa, en las dos ceremonias, la de las 10 de la noche y la de las 5 de la mañana. Y él sintió esa energía y me lo agradece hasta el día de hoy. Y es una persona que inclusive él está viendo temas ambientales. Entonces, qué mejor que un ingeniero ambiental esté consciente y sea partícipe de la conmovisión mapuche. Ahora lo digo en relación a la familia. En relación a la familia, ¿cuál es el núcleo articulador de la familia? ¿Es el hombre, la mujer? Ambos, ¿son los dos? Ambos. En el mundo mapuche la conmovisión siempre es la dualidad. Ya. No puede estar uno sin el otro. Siempre la figura de la familia es fundamental. Yeah. Es un valor máximo para nosotros. En la ruca es nuestro hogar. Todos nos sentamos alrededor del fogón y ahí comparte la familia. Y nos sentamos no de una manera lineal o en una mesa cuadrada, por lo general alrededor. Y eso también se ve en las reuniones de cualquier carácter social o política, o reuniones de carácter deportivas también. Siempre uno se sienta en círculo, porque la igualdad es parte también de nosotros. Existe una figura, un líder, una autoridad, pero también nosotros nos sentamos de manera diferente. ¿Cómo se puede decir? Como una mesa redonda, si uno quiere verlo occidentalmente hablando. Perfecto, perfecto. Ahora tú, estás estudiando pedagogía, vas a terminar, estudiaste otras carreras antes, siempre con una gran inquietud intelectual, de insertarte de alguna manera en este movimiento en favor del pueblo mapuche. ¿Tú qué sueñas? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Cómo piensas que se puede insertar, digamos, el desarrollo económico de un país claramente que fue por la vía de Occidente y el pueblo mapuche? ¿Cómo ves tú la cosa? ¿Cómo la vislumbras? ¿Cuáles son tus ideas? Sueño de ideas. Sueño con una nación diferente. Ya. Hoy en día estamos viviendo un minuto donde ya se está hablando de un nuevo pacto social. Sí. Y en ese nuevo pacto social el pueblo mapuche también tiene que estar presente. Nosotros somos consecuencia de un modelo en estos últimos 30 años de invisibilización. Nosotros sabemos lo que es ser invisibles ante un Estado. ¿Tú has vivido eso? Se vive, quizás pasivamente. En la ciudad no. Quizás en la ciudad uno es una persona más que circula, que estudia,
que participa en diferentes cosas, pero en los territorios se ve esa invisibilización, se ve ese racismo pasivamente en una humorada como llegaron los mapuches, no escondamos los neumáticos. Entonces sí, hay un relato social que hoy en día quizás no es un racismo tan fuerte. ¿Te ha tocado eso a ti? Sí, amigos, pero en tono de amistades saben que uno dice ya, ok, y uno también le responde, es parte de, hay que saber ser inteligente emocionalmente, uno no puede ofenderse con todas las cosas. Yeah. Pero hay un racismo pasivo de amigos, por así decirlo, siempre hasta un cierto punto y respeto, obviamente, pero existe. Pero ¿tú percibes eso? Sí, se percibe en diferentes situaciones, ceremonias, etcétera. Yo me presento a los Rodrigo Huenchumán y ya hay una duda del por qué él está aquí, por qué un mapuche está en este contexto. Hay instalado aún una segmentación por color, por apellido en este país, que le hace muy mal. Sí. ¿Cómo estamos hoy en día? Convulsionados socialmente, con una sociedad que no quiere más este modelo de Estado, este modelo económico, que es muy violento, que es duro, que invisibiliza al adulto mayor, que no protege a su niñez, que segrega totalmente. Ahora, el desafío es colectivo, es de todos, del pueblo mapuche, de sumarse a esto, de la sociedad civil, de generar los cambios, y de quienes detentan el poder, la clase política, es la que tiene que de una vez por todas oír estos cambios. Vamos a ir a una pausa, Rodrigo, para seguir conversando este interesante tema. Escríbanos a @pediálogo. Usted sabe que estos temas van surgiendo de lo que ustedes nos van diciendo. Hacemos una pausa y volvemos. Aquí estamos nuevamente conversando con Rodrigo Huenchumán, que es estudiante de Pedagogía de Historia y vocero general del Consejo Político Mapuche de Biobío. Estábamos hablando de este racismo que tú has experimentado, pero yo tengo la impresión que en las nuevas generaciones se ha producido un cambio. Sí, afortunadamente hay un cambio de chip. Ya. Vienen con otro software, vienen con otras aplicaciones. Ellos no toleran el racismo, no toleran la homofobia, la xenofobia, y eso es sano. El futuro está en los jóvenes, es verdad. Y ellos tienen poca tolerancia hasta estas injusticias sociales. Sí. Y eso es bueno. Es bueno que se clame por justicia y no se tolere ningún acto de racismo. Hoy, como te mencionaba, vi muchísimas banderas del pueblo mapuche. Inclusive me acerqué a un vendedor del comercio informal que estaba vendiendo. Me dijo, traje 200 y no me queda ni una. Wow. Chile cambió. Yeah. Hay una conciencia y hay una empatía por las diferentes temáticas o los diferentes pueblos que han sido invisibilizados durante toda esta década y en estos años. Ahora volviendo al libro, la historia del pueblo mapuche, tus propias indagaciones como profesor de historia, ¿dónde están los puntos más críticos, más dolorosos del pueblo mapuche en relación a su relación con el Estado? Nuestra relación con el Estado fue buena. Claro, hasta, sí, claro, siglo XV, XVI. Claro, o sea, con la corona española nosotros, tras el Parlamento de Tapigüe en 1641, firmamos la paz, una paz próspera por casi 300 años. El pueblo mapuche y la corona española firmaron un tratado de paz y de reconocimiento de los dos límites históricos. Nosotros nos encontramos en el límite norte del Biobío. Del Biobío hasta el Tolten era territorio de la nación mapuche. Yeah.
Si un chileno, por ejemplo, quería visitar Temuco, Los Ángeles, tenía que sacar un permiso en la intendencia, una visa. Como hoy en día cualquier persona quiere visitar la Comunidad Europea, por ejemplo, u otro país. Y eso, cuando uno lo dice, ya empieza a quebrar esquemas y la gente se cuestiona, pero ¿cómo es imposible? Entonces, está este alzamiento de 1598, se destruyen las 12 ciudades del sur y en 1641 se firma la paz, una paz próspera. Nace el Estado chileno en 1810, 1818 ya, y el pueblo mapuche empieza a ver con un poco de desconfianza a este nuevo vecino, porque los gobernadores anteriores, su orden, por ejemplo, era venir aquí a Concepción a ratificar los tratados y los parlamentos anteriores. Era la primera orden de cualquier gobernador del Reino de Chile. Nace el Estado chileno. O'Higgins tiene una historia más afín con el pueblo mapuche. Tiene compañeros de colegio en Chillán. Sí, así es. Con mapuche. Y él sí, siempre hay una carta a O'Higgins que dice a sus nobles amigos araucanos. Nos ensalza, nos respeta y también llama a ser aliado de este nuevo gobierno, del gobierno de Chile o del Estado de Chile. Hasta ahí vamos bien en la historia. Ya pasan los gobiernos de la década del 30, la década del 40 y la década del 50 en paz. Ya en la década del 50, de 1850 me refiero, y toda esa década, Chile empieza a experimentar un cambio en su economía y empieza a tener una recesión económica. Y bueno, lamentablemente el interés económico es el que prima muchas veces en todo. Y en ese contexto empiezan a ver al vecino, a la nación mapuche, a su inmensa riqueza, a sus bosques nativos, a sus cabezas de ganado. Y el Estado argentino también, se empiezan a comunicar, el Estado chileno y el Estado argentino. Sí. Recordemos que el Gualmapu nace en el Océano Pacífico y termina en el Atlántico. Al sur tenemos los límites de lo que es la Patagonia hoy en día y lo que es Chiloé. Nace en la frontera aquí del Biobío, al sur, y a la salida de Buenos Aires prácticamente hacia el sur. Entonces era un territorio bastante extenso. Sí. Y eso implica mucha economía, mucha riqueza. Los grandes caciques del siglo XVII y XVIII, Calfucura, Sailhueque, y varios más acá, en este lado del Gulumapu, que es el lado oeste, y el Puelmapu, el lado este del territorio, era una sociedad rica, ganadera. Nosotros no éramos agrícolas como se piensa. Nosotros también existía, pero nosotros teníamos millones de cabezas de ganado, una riqueza en platería, teníamos ejércitos poderosos en el contexto de la época. Y al lado teníamos dos vecinos, naciones que estaban dando sus primeros pasos, pero con pobreza económica. Es ahí el motivo y uno de los intereses por el cual ya en la década del 50, prestigiosos historiadores como Benjamín Vicuña Maquena, está en internet, en las memorias del Congreso, el discurso que él, por ejemplo, difama, empieza una campaña de difamación del pueblo mapuche. Y ahí empieza el relato mal llamado de que el pueblo mapuche era invisibilizado, que era flojo, y que la sociedad chilena, en una visión occidental, que a la luz de la historia y del contexto occidental se da en todo el siglo XIX, con el avenimiento de las naciones y el Estado, una figura jurídica. El costo lo pagan las primeras naciones o los pueblos originarios. Y el relato para invadir es que la civilización tiene que llegar a estos lugares que supuestamente eran de gente salvaje e incivilizada. Cosa que es totalmente falso, que vemos en los libros, sí. En estos libros, por ejemplo, de Pedro Cayuqueo, que lo relata muy bien, donde esta sociedad es culta. El pueblo mapuche tiene más de 5 formas de parlamentar. Somos expertos en diplomacia, si uno quiere verlo. Y nos fuimos a una academia para ello. El pueblo mapuche sabe de parlamentar y nuestra voluntad siempre ha sido parlamentar. Tenemos protocolos
si una persona nos visitaba en nuestro territorio, en nuestro loft, eran alrededor de 5 horas antes de ingresar a la casa, por ejemplo, donde uno tenía que conocer. 5 horas de protocolo. Exactamente, uno tenía que contar quién era, su vida, su visión, su misión, hablar de toda su familia, para luego abrir la puerta de mi ruca y que ingresaras. Y si uno lo ve, es sano. Se conocían de manera real y luego compartían, hacían acuerdos, hacían alianzas. Eso, por ejemplo, eso habla de una nación culta, Sí, claro. de una nación rica, con lenguaje. Las vestimentas del pueblo mapuche son de platería, nuestras mujeres, de grandes macunos, mantas, trailoncos, trajes de gala, si uno quiere verlo. Así era la nación mapuche. Hasta que ya lamentablemente el año 1861 nuestro pueblo es invadido, autorizado por el Congreso, por intereses económicos detrás, en alianza. Acá se llamó pacificación de Araucanía en Chile. En el Estado argentino se llamó la invasión, digamos, la pacificación. Y fue algo orquestado entre las dos naciones. En esa época hubo un periodo de oro, por así decirlo, el pueblo mapuche. Habían diputados, habían parlamentarios. ¿Qué fue lo que pasó ahí después? Sí, tras la invasión, que pasan esto hasta el año 1881, donde lamentablemente tenemos que parlamentar en el Cerro Ñelol, en Temuco, empieza un despojo territorial. Empieza un despojo que inicia... Pero eso no lo ve bien, perdone Rodrigo, esto fue hace muy poco tiempo. Claro, he aquí el origen, años, claro. He aquí el origen que yo estoy relatando y que está documentado, sí, del mal llamado problema mapuche. El despojo territorial, la violencia, la violación sistemáticamente por parte del Estado y sus agentes del ejército, siendo el que gestó todo esto Cornelio Saavedra. Hablemos un poquito de violencia simbólica. En Lebu, una ciudad de la provincia de Arauco, sí, están los llamados cañones de la pacificación, en plena plaza. Calles en Cañete, que yo voy siempre para allá, por ejemplo. Con Tulmo, en Tirúa, Lebu, hay calles con el apellido Saavedra. Eso es violento. Yeah. En La Moneda hay cañones de la pacificación. Yeah. En Argentina hay un monumento al general Roca, que después fue presidente, sí, a Belgrano, quienes hicieron con el cacique Saigüeque, por ejemplo, una caminata de 10.000 leguas hasta el Atlántico. Y a finales del siglo XIX nacen los zoológicos humanos, que son muy difamados, lamentablemente, y que se dieron en París, con muchos mapuches, que tuvieron que, lamentablemente, los llevaron privados de su libertad y lo exhibieron como animales. Eso hizo el Estado chileno y argentino. Yo no estoy hablando ninguna es historia, una historia que no se conoce, que hoy en día estas nuevas generaciones las están conociendo y están siendo conscientes. Volviendo a su pregunta, ya avanzando en el tiempo, existe una generación dorada, sí, de diputados, nietos de estos caciques que son vencidos, de estos loncos que son derrotados, de la década del 30, el 40, el 50, la Corporación Araucanía, la Corporación Capolicán, son entidades de mapuches que tienen que ir un proceso de migración campo a ciudad, porque sus territorios han sido despojados, existe pobreza, sí, y se los llevan a unas reducciones que se llaman. Del 100% de nuestro territorio, históricamente, en el territorio histórico, no quedamos más del 15%. El resto es entregado a los generales, y atrás de los generales o a las personas que estaban en esta invasión, los colonos, la sociedad chilena en general. Hay un libro, Rodrigo, que describe muy bien eso, de Veteranos de Tres Guerras. Exactamente. De Castex, realmente notable como él, siendo teniente del ejército, renuncia justamente porque veía cómo se producía esta situación de justicia. Y después hay otro que es muy interesante, de una historiadora
chilena, que el libro se llama Mestiza, una historiadora que vive en Alemania, que es muy interesante, un apellido Bravo, creo, sí, muy interesante. Bueno, y ahora el de Pedro Cayuqueo. ¿Y qué piensas tú que puede pasar en el futuro? Los desafíos del pueblo mapuche hay varias opciones. A ver. Nosotros en sí, ya un comentario más político, digamos, como vocero del Consejo Político y como mapuche que está viviendo todos estos tiempos, tenemos la esperanza y tenemos la determinación de dialogar con un Estado que le cuesta aceptar la presencia y que ha hecho esfuerzos por tratar de occidentalizarnos, pero el modelo no es el viable. El pueblo mapuche en sí desea, como usted bien dijo, el reconocimiento constitucional. Ya. Nuestra Carta Magna, la Constitución, es nuestro ADN como Estado, como pueblo chileno, como pueblo mapuche. Y ahí nosotros debemos ser reconocidos. Ya. Chile es uno de los pocos países que aún está al debe en estos temas de pueblo originario. Voy a preguntarte eso, ¿qué experiencia conoces tú en el extranjero? Yo algo sé lo que pasa en Nueva Zelanda, en Canadá. Correcto. Pero, ¿qué fue lo que pasó ahí? Yo sé que fueron procesos muy largos. Correcto, fueron procesos que partieron en la década del 70 en Nueva Zelanda. Ellos también vivieron una especie de apartheid, dado el contexto. Vivieron invisibilización, violencia, todo lo que lamentablemente tiene que pasar antes de que la gente tome la sensatez y empiece a legislar. Y los neozelandeses hicieron una pregunta, allá más de un siglo de estar en esta isla, ¿qué somos? ¿Maorís? ¿Somos británicos? ¿O somos una mezcla? Y dijeron, bueno, somos neozelandeses, una mezcla de los dos pueblos. Entonces Chile, ¿qué es hoy en día? ¿Qué es ser chileno? Claro. Y es una pregunta que aún nadie me puede dar una respuesta. Yeah. Porque lamentablemente el pueblo chileno carece de su origen. Se está olvidando su historia, la idiosincrasia. Las modas se van imponiendo sistemáticamente. En vestir, en hablar, en modismo. Pero el pueblo mapuche sigue con su misma historia y su mismo relato, que se hereda de manera oral a los más jóvenes. Seguimos reuniéndonos en torno al fuego, en torno a la ruca, disfrutando un buen mate, de la convivencia en familia. Y esa institución sigue incolume por más de 500 años. Ya. Es por ello, exactamente. La columna vertebral sigue tal cual. Y por eso nosotros sabemos quiénes somos, sabemos nuestra historia y qué queremos. Yo puedo hablar por mí, yo como mapuche, deseo un Estado-nación que nos reconozca, que haya un nuevo pacto social, que seamos parte, que exista reconocimiento constitucional, que volvamos a las generaciones pasadas del siglo XX, donde 8 diputados mapuches estuvieron presentes. Yeah. Venancio Cuñepán, sí. Él fue ministro, famoso y ministro del presidente Pedro Aguirre Cerda en la década del 50. Rodrigo, como lamentablemente el tiempo es corto, quería preguntarte lo siguiente. ¿Cómo ves tú el hecho que los mayores índices de pobreza estén en la zona de la Araucanía, en la zona de Tirúa, en materia de educación, digamos, ya, y en materia de pobreza? ¿Qué lectura tú haces de eso, como mapuche que estudia la historia del pueblo mapuche? Antes de responder, una fe de rata. Fue ministro de Carlos Ibáñez del Campo, en el año 52. Perfecto. Para que después no se malinterprete. También los territorios, esos territorios que usted dice, son los territorios que se despojaron y se quedó en las comunidades la reducción. Y ahí es donde el Estado tiene una labor tremenda. Se ha dicho que... ¿Tú piensas que el Estado en definitiva no llegó con la fuerza como llegó en otros sectores? No llegó el progreso. Ya, perfecto. Y hay violencia, hoy en día hay violencia, hay una violencia sistemática, hay una violencia económica. Pero hay esperanza en estos contextos que estamos viendo de que se cambie por una voluntad de diálogo y un progreso. El mapuche hoy en día no quiere asistencialismo. Al igual que el pueblo chileno necesita surgir, necesita
Y hay profesionales, hay muchos que somos profesionales, Sí. académicos, Muchos. filósofos, historiadores, doctores, Muchos. pero quizás aún estamos muy invisibles por diferentes motivos. Esta sociedad le cuesta, está avanzando muy bien en reconocer su morenía, en reconocer al pueblo mapuche como su base social. En los territorios se necesita implementar, capacitar, pero en los territorios, un niño que va a una escuela rural tiene las mismas oportunidades que una persona que va a un colegio de élite. No. Y si llevamos el modelo de élite a los territorios, por ejemplo, Claro. si volvemos a emular lo que fue la escuela de los naturales en Chillán, donde O'Higgins y sus compañeros mapuches se educaron, donde estaban los hijos de caciques, es decir, los hijos de las personas más adineradas del pueblo mapuche o de los más poderosos. Si llevamos el modelo de élite al mundo rural, si invertimos en el campo, invertimos en capacitación, en educación, una educación que brinde oportunidades, creo que por ahí puede ir cambiando a poco el modelo. Muy bien. ¿Y tienes esperanza con esta última pregunta? Porque el tiempo lamentablemente se nos acabó. ¿Tienes esperanza? Esperanza y fe y voluntad de diálogo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muy bien, la verdad que hemos tenido una muy buena conversación, muy profunda con Rodrigo Buenchumán, tanto de su propia experiencia como ser humano, como mapuche, y también como estudiante de pedagogía en historia, y este interés que tiene justamente de entrar en la dinámica más política. Yo quisiera regalarte un libro de filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Muchísimas gracias. Y pienso que puede iluminarte bastante en tu quehacer. Muy amable, señor. Muy amable. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias. Escríbanos a @pediálogo. Su opinión nos interesa. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.